queda sin agua el salado. Cada 21 de octubre es el día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del Atuel. Ustedes saben que esta es una lucha que hemos venido transitando de generación en generación, ya lleva 100 años y que ha sido parte de la agenda pública que se ha propuesto el gobierno provincial, donde no solo reclama y va a seguir reclamando sobre los derechos que le han sido quitados a las y los pobladores de la zona, sino también necesitamos que cada pampeano y cada pampeana en cada rincón de nuestra provincia sepa de lo que estamos hablando. El derecho al agua es un derecho humano, así lo establecen los acuerdos internacionales y es el derecho fundamental que garantiza la vida, el desarrollo de las localidades, de las ciudades, la posibilidad de afincarse o no en una determinada zona. Y la verdad es que hemos vivido situaciones más que adversas donde se nos robó el río, tal como dijo Carlos Berna en la Corte Suprema de Justicia. A La Pampa le ha sido robado un río y ese es el reclamo constante de gobiernos tras gobiernos. Y la verdad es que en Pico no estamos ajenos de esto, porque el programa Cabildo 21 ha venido a sostener sistemáticamente durante 15 años charlas que dan a conocer de la situación que vivimos en La Pampa, en esa zona en particular, y que cada uno de nosotros y nosotras debemos conocer. Así que la intención es compartir con ustedes un conversatorio que les dé información y voces autorizadas para hablar sobre el tema, que fueron parte de distintos momentos de la historia en la cual hemos transitado como gobierno provincial, y en este caso la intención es que ustedes, los chicos, las chicas de General Pico, accedan a esta información de primera mano. La primera persona que vamos a escuchar es Néstor Chamaco Lastiri. Es el actual secretario de Recursos Hídricos del gobierno de la provincia de La Pampa, quien fue parte y es parte de la Asamblea de los Ríos, y él va a poder darnos detalle de cómo está la actual lucha de esta cuenca interprovincial sobre el río Atuel, que viene a administrarse en un organismo donde lo componen el gobierno de la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de Mendoza, y también hoy está participando activamente el gobierno nacional. El 21 de octubre de todos los años se conmemora el Día de la Lucha Pampeana por el río Atuel. Y en ese sentido, es conveniente que en este momento hagamos un breve informe sobre la situación actual del conflicto, en el que La Pampa por segunda vez inicia lamentablemente un juicio a Mendoza por el tema del uso de las aguas, que con su interrupción permanente por parte de Mendoza, permanente, arbitraria, inconsulta, ha condenado a la provincia de La Pampa a tener un severo daño ambiental reconocido por la Corte Suprema de Justicia, que ha provocado la desertización de más de 50.000 hectáreas en las que la provincia de La Pampa se ve sumamente afectada con el éxodo poblacional, con la situación que afecta a todos los pobladores, por la falta de agua, por la falta de acceso a agua potable, como establece las Naciones Unidas. En consecuencia, como decíamos recientemente, el 16 de julio, hubo un segundo fallo del segundo juicio, ya estamos en esa situación, en el que la Corte estableció 3,2 metros cúbicos por segundo como un valor permanente mínimo en el límite de La Pampa con Mendoza.
lo que nosotros llamamos la estación del puente Vinchuquero. Ese caudal mínimo permanente y provisorio quiere decir que se tiene que ir aumentando para disminuir o mejorar la situación del ambiente en el noroeste de La Pampa, como dice textualmente la Corte, está hoy en un estado de discusión muy avanzada, en el que después de un plazo de 90 días que se vencerían alrededor de diciembre de este año, debemos llevar nuevamente a la Corte una propuesta de acuerdo y de consolidación, digamos, de lo que es una nueva relación, en el sentido de que tendríamos que tener un comité de cuenca nuevo donde compartimos ambas provincias y la nación el uso del río, y con pautas de manejo conjunta. Esto provoca una gran reacción en la provincia de Mendoza y bueno, nosotros hemos profundizado nuestros estudios y nuestras propuestas en el sentido de conseguir ese caudal ambiental en función de la oferta de agua que hay en el río. En consecuencia, pronto vamos a tener una exposición sobre estos temas y nosotros tenemos mucha fe y esperanza, a pesar de la tremenda resistencia y negación del uso conjunto del agua, para incorporar lo que se denomina el uso ambiental, que vendrá a recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa, como decíamos. Así que, bueno, en este conversatorio que vamos a realizar con la gente de Pico, vamos a poner en debate todas las posturas o la mayoría de las posturas que La Pampa sostiene en defensa de nuestros recursos hídricos, en defensa del agua, en defensa de la soberanía hídrica que desde siempre nos corresponde. Vamos a seguir con el ingeniero Juan Pablo Morisoli, un protagonista incansable junto a su padre, don Edgar, de la lucha por el recupero del río Atuel, y él va a poder contar cuáles han sido los distintos pasos que se han ido dando para el recupero de esta cuenca interprovincial. Un gusto estar nuevamente en General Pico, esta vez y condicionado por la pandemia a través de la imagen grabada, filmada, para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de la colonia Butaló, hace 111 años, cuya fecha, 21 de octubre, en que el presidente de la Nación, Figueroa Alcorta, firmó el decreto de la creación de la colonia Butaló, se ha tomado en La Pampa, a pedido de las organizaciones de los ríos y de distintas municipalidades del oeste, como fecha de recordación de los derechos sobre nuestro río Atuel. La colonia Butaló fue un hermoso intento de desarrollo de nuestro oeste sobre ambas riberas del cauce del río Atuel, al oeste de Santa Isabel, muy cerquita, casi sobre la ruta 143 que hoy comunica Santa Isabel con General Alvear. Esa colonia era pequeña comparada con La Pampa o comparado con un campo de General Pico, la zona. Eran 100 parcelas, 100 chacritas de 100 hectáreas cada una. 100 hectáreas son 10 cuadras por 10 cuadras. Y en esa superficie, allá en el oeste, los que conocen saben de lo que estoy hablando, estuvieron convocados los colonos europeos, muchos ucranianos, yugoslavos, a producir alfalfa, avena, trigo, cosas que, bueno, parecerían muy difíciles, sobre todo
por la dureza del clima de la zona. Duró 10 años la colonia, fracasó por distintas cosas, estaba muy lejos de los medios de comunicación, del correo, del teléfono, de las rutas. El tren llegaba en aquella época a Telén, que era Punta de Rieles, 200 kilómetros en carreta, imagínense. Y a General Alvear 170, a San Rafael 230, esa gente casi que había quedado tirada ahí, pero habían producido con el agüita del Atuel, hasta que se empezó a cortar, 1918, 1920, porque en Mendoza la empezaron a aprovechar cada vez más, y porque algunos vecinos intermedios entre Alvear y la colonia Butaló hacían tapones en el río para aprovechar mejor el agua, pero sin pensar en los de abajo, como siempre, sin pensar en los pampeanos. Esa colonia fue un hito y por eso el 21 de octubre es el día de la reafirmación de los derechos del río Atuel. Yo he conocido y conozco descendientes, hijos y nietos de aquellos colonios extranjeros que hoy viven en la zona, algunos en el campo, otros en la localidad de Santa Isabel o de Algarrobo del Águila. Son apellidos muy conocidos que viven de la ganadería extensiva o de la cría de chivos y lanares, pero no de lo que fue en aquel momento el intento de un desarrollo bajo riego de la cuenca inferior del río Atuel, que después, lamentablemente, con la construcción del dique El Nibuil en 1947-48, terminó para siempre con la vida de nuestro río Atuel, tributario del desaguadero salado Chadileubú. Estas historias que parecen viejas, sacadas de libros de cuentos, es muy importante que todos los pampeanos las conozcamos, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños. Se puede leer como si fuera un cuento. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro oeste? ¿Qué fue lo que nos quitaron? ¿Qué fue lo que nos robaron? Como dijo el gobernador Berna en la Suprema Corte de Justicia, sentado al lado del gobernador de Mendoza, el río que nos robó Mendoza. A lo mejor esa frase tan fuerte impactó en los supremos jueces que luego dictaminaron que hay un caudal ecológico de 3,20 metros para la provincia de La Pampa y que tiene que ser largado por Mendoza a la brevedad. Cuando digo a la brevedad es a diciembre de este año. Faltan 2 meses para que esto tenga que suceder. Lo que nos dejó Juan Pablo es la historia, algo que estamos necesitando escuchar y recibir de generación en generación, y él lo recibió de su padre y ahora se lo transmite a ustedes. Así que aprovechemos esta oportunidad de poder escuchar de la boca de gente que ha sido protagonista en esta historia y que vivió y recopiló realmente testimonios que valen la pena. Vamos a seguir ahora con Hernán Pérez Araujo, abogado, actual diputado nacional, que fue nada más y nada menos que uno de los integrantes del juicio que representó a la provincia de La Pampa en esta última instancia. Es el más joven de los 3 que van a escuchar hoy, pero no por eso no le quita autoridad el poder hablar y contarnos cómo él ha trabajado la defensa de los derechos de las y los pampeanos en poder acceder al agua en esta zona que tanto ha castigado la ausencia de nuestro río Atuel. Como saben, todos los años la provincia de La Pampa viene manifestando una férrea voluntad de recuperación de nuestro río Atuel. Se han llevado adelante 2 procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que últimamente ha determinado que la provincia de Mendoza debe otorgarle un caudal al noroeste de la provincia de La Pampa para recomponer el ecosistema que ha sido desertificado, que ha sido diezmado por la acción de los distintos gobiernos mendocinos desde 70 años a esta parte.
Lo claro es que la provincia de La Pampa ha tomado esta cuestión como una política de Estado que excede a los gobiernos de turno. Esto fue de alguna manera implementado por el gobierno del ingeniero Carlos Berna, que dio participación a todos los sectores, a la Universidad Nacional de La Pampa, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a legisladores nacionales, como es mi caso, a la Universidad Nacional de La Pampa y a las instituciones que vienen siendo señeras en la pelea por la recuperación del río Atuel en la provincia, como la FUCHAD y la Fundación Asamblea de los Ríos Pampeanos. El fallo de la Corte, el último, hay que aplicarlo, lo dijimos el día en que se dictó. Era un fallo para festejar porque le fijaba un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo a nuestra provincia, pero había que ponerse a trabajar para cumplirlo y hacerlo efectivo. En eso estamos desde la Comisión del Atuel. Se está trabajando con el gobernador Sergio Silioto a la cabeza y todo el equipo para hacerlo efectivo. Esto es un claro desafío que tiene nuestra provincia como institución, pero además como pueblo de la provincia de La Pampa. Un claro desafío y un reto que nos venimos poniendo de aquí al futuro, hacer que las próximas generaciones de nuestra provincia puedan contar con aquello que las generaciones pasadas y presentes no hemos podido contar, que es el río Atuel, precisamente, corriendo por el noroeste de nuestra provincia, además de, claro está, también el río Salado, que inicia en el Desaguadero, luego se convierte en Salado, Chaileubú, Curacó, hasta su desembocadura en el Colorado. Ese es el escenario ideal. Esto es una pelea que nosotros venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, los pampeanos y pampeanas, y es una pelea que ustedes, los jóvenes y las jóvenes de nuestra provincia, los pibes y las pibas, como se llaman ahora, o les pibes, como empiezan a llamarse en este nuevo colectivo que viene tomando banderas de generaciones pasadas y en la reivindicación de derechos colectivos, seguramente tendrán que tomarla y hacerla suya, y no solo en lo que tiene que ver respecto de la recuperación del río Atuel, en la recuperación del río Salado, sino en todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales. Esto es una cuestión muy cara a los intereses no solo de nuestra provincia, sino de nuestro país y ya del mundo que se viene. Las cuestiones ambientales, tenerlas como bandera y primordiales para la lucha y la reivindicación de los derechos de las futuras generaciones. Así que, bueno, de alguna manera también los invitamos a hacer suya esta causa que en principio es de todos los pampeanos y pampeanas, pero que excede la pelea por los recursos hídricos, sino que tiene que ver con todo los derechos que hacen a nuestro ambiente. Así que bueno, muchas gracias por la participación y a trabajar. Bueno, vamos a cerrar realmente este conversatorio agradecidos de poder tener esta instancia, de contar con cada uno de los entrevistados y poder transmitirles a ustedes una historia que no debemos obviar en nuestra provincia. Realmente a mí en lo personal me tocó acompañar al gobernador Carlos Berna en estos últimos 4 años de su gestión en representación del Consejo Provincial Aborigen, que fueron los pueblos originarios los que primeros vivieron este arrebato, este robo, este desarraigo que produjo la ausencia de este río. Realmente a ellos acompañé, escuché testimonios escalofriantes, porque una cosa es que te lo cuente alguien que está replicando la historia y otra es alguien que lo haya vivido. Y realmente es lo que pretendemos transmitirle a cada uno de ustedes. Cuando somos jóvenes no siempre prestamos atención en el valor que se le debe dar a los recursos, en este caso al recurso hídrico.
la verdad es que sin el agua no podemos vivir, y lo que pretendemos es que ustedes se sumen a este reclamo, a esta lucha, a esta transmisión de la historia, porque la única manera de defender lo que no tenemos cuando no lo conocimos, cuando no vimos un río correr, es sabiendo, teniendo conocimiento, informándonos y pudiéndolo transmitir de la mejor manera. Así que los comprometo a que realmente se introduzcan en la historia. Hoy La Pampa sería otra, hoy el oeste sería otro si tuviéramos un río corriendo que nos quitaron hace más de 100 años. Así que los dejo, espero que hayan disfrutado de este conversatorio y seguramente nos vemos en el próximo.